Bueno, bienvenidos a la clase de músculos de la rodilla. La idea de esta clase es mirar en 3D la musculatura que rodea a todo el muslo, en particular aquella que es funcionalmente activa en el movimiento de la rodilla. Como ustedes pueden observar, lo que tenemos acá en imagen es un miembro inferior derecho, solamente con sus músculos, y también, como pueden observar, como estamos estudiando la rodilla, las estructuras ligamentosas, ¿sí? Estructuras blandas. Bien, vamos a alejar un poquito y vamos a empezar desde arriba, ¿no? Acá nos vamos a encontrar con algunos músculos que en realidad terminan conectando la pelvis y la cadera con la rodilla. Bien, fíjense que acá nos encontramos con el músculo psoas mayor, ¿sí? El músculo ilíaco al costado, ¿sí? Algunos músculos internos como el obturador, ahí con el piriforme, y de los más relevantes de la pelvis nos encontramos en la cara externa con el glúteo mayor, el glúteo medio y el tensor de la fascia lata, que son los músculos que de alguna manera forman al deltoides glúteo, bien, de la pelvis. Estos músculos los vamos a ir escondiendo, así podemos ir siendo más específicos con la musculatura de las piernas. Acá ya que estamos, fíjense, los músculos pelvitrocanterios, cuadrado femoral, géminos, obturadores y más. Todos insertados en el trocánter mayor del fémur. Bien, vamos a ocultar algunas otras cosas para que no se nos haga lío. Bien. Y vamos a mirar el muslo un poco más con detenimiento. Fíjense que todos los músculos que vamos a describir acá son músculos que terminan atravesando la rodilla. ¿Sí? Vamos a empezar desde los más superficiales. Bien, este es el músculo sartorio. El músculo sartorio, fíjense, tiene origen en la espina ilíaca anterosuperior, tiene un recorrido sinusoidal en forma de S y termina en inserción en la cara interna de la tibia. Fíjense que comparte ahí varios tendones, el sartorio, el recto interno y el semitendinoso comparten la inserción en este lugar particular que se llama la pata de ganso. Bien. Ese músculo sartorio es un músculo que en la rodilla, por la disposición que tiene, la flexiona, junto con todo el grupo que se inserta en la pata de ganso. Vamos a hablar solamente de rodillas, si no nos confundimos. Vamos a sacar el sartorio y nos vamos a encontrar con uno de los músculos más... vamos a ir para adelante. Uno de los músculos más importantes, que es el cuádriceps. El cuádriceps, músculo que ocupa la región anterior del muslo, como pueden ver ustedes, ¿sí? Y está compuesto, obviamente, de 4 haces. Lo que estamos viendo acá es el haz más superficial, que es el recto femoral. Fíjense que tiene una inserción en la espina ilíaca anteroinferior, con también un tendón, especie de reflejo, un doble tendón. Esto le ayuda a, como es un potente flexor de cadera, tener más lugar de origen, ¿sí? Fíjense que el recto termina en el tendón común, el tendón rotuliano, que va a ir a parar a el borde superior de la rótula, ¿sí? Fíjense hasta dónde llega. Vamos a sacar el tejido conectivo para que vean cómo el músculo se inserta en el borde superior de la rótula. Si nosotros sacamos de vista al recto anterior o el recto femoral, nos vamos a encontrar con que el cuádriceps también está compuesto por el vasto medial y el vasto lateral, también se lo suele llamar vasto interno y vasto externo, ¿bien? Y un músculo más profundo, ¿sí? Que es el cuadrado crural, generalmente se le llama. Esto por ahí depende de la nomenclatura, se van a encontrar con vasto medial, vasto intermedio y vasto lateral. Este músculo del medio, que es más profundo, ¿sí? Se lo puede llamar también músculo crural. Fíjense que
Por ejemplo, el vasto medial o el vasto interno envuelve al fémur desde la cara interna y tiene inserción en la cara lateral de la rótula, mientras que el músculo vasto externo envuelve al fémur por afuera y tiene inserción en la cara externa de la rótula. Cuando tracciona este músculo, tiene básicamente dos funciones. Si estamos hablando del recto femoral, flexiona la cadera y extiende la rodilla. Si estamos hablando únicamente de los vastos, ¿sí? Vasto medial, vasto intermedio y vasto externo, lo que hacen es la extensión de la rodilla porque traccionan de la rótula hacia arriba y la rótula a través del tendón rotuliano, que si nosotros dibujáramos acá el tendón rotuliano sería el tendón que une a la rótula con la cara anterior de la tibia, el movimiento de contracción generaría la extensión de la rodilla. Vamos a ir escondiendo el cuádriceps para dejar a los otros músculos a la vista. ¿Sí? Acá tenemos un pequeño musculito, un músculo auricular que a veces no aparece. Quedó acá colgado, esta es la banda iliotibial, porque se las dejé acá. Esto es lo que sostiene todo el deltoides glúteo y el tensor de la fascia lata, y fíjense que atraviesa la rodilla desde su cara externa, y se inserta por delante de la cabeza del peroné en la tibia. Se la dejé, esto es un tendón muy grande que hay, que sostiene todo lo que es el deltoides glúteo, pero atraviesa también la rodilla. Bien, ¿qué otros dos grupos musculares nos quedan? Bueno, nos queda el grupo muscular interno, que son los músculos que llamamos aductores, fíjense, el músculo pectíneo, el más superior, de la rama isquiopubiana hacia la línea áspera del fémur, fíjense hasta dónde llega en la parte posterior. El aductor largo, el aductor mayor, y más externamente ubicado el recto interno. Una cosa importante es que pectíneo, aductor mayor, aductor menor, bien, y todos estos músculos, fíjense cómo están entremezclados entre sí, ¿sí? Permiten, de alguna manera, la aducción del muslo. Bien, vamos a ir sacando algunos músculos. El pectíneo lo sacamos para ver el aductor corto por debajo, el aductor largo por detrás. Vamos a ir escondiéndolos. Fíjense cómo las diferentes capas de los músculos aparecen. Acá tienen el aductor mayor, fíjense la cantidad de extensión que tiene. Acá tiene varias porciones, una porción bien de fibras de orientación oblicua, mientras que hay una porción con fibras más bien del orden de lo vertical. ¿Sí? Y si lo sacamos, nos va a quedar desprovista la región interna de músculos, solamente nos queda el músculo recto interno, que, para hacer un llamado de atención, es el músculo que termina junto, fíjense, con este que es el semitendinoso, en la cara interna de la tibia o en lo que llamamos la pata de ganso. ¿Sí? Nos vamos a deshacer ahora de todo el grupo aductor para quedarnos con el grupo posterior. ¿Sí? El grupo posterior, compuesto por los músculos isquiosurales, ¿sí? O los isquiotibioperoneos, de la parte externa, la cabeza larga o la porción larga del bíceps femoral, que fíjense, tiene origen en la tuberosidad isquiática, ¿sí? En el isquión, en la pelvis, y tiene inserción, como verán acá, en la cabeza del peroné. No se inserta solo en la cabeza del peroné, la cabeza larga del bíceps. Acá tenemos al compañero que es, ¿sí?, la porción corta del bíceps. Fíjense que es más profunda, y a diferencia, vamos a sacar la porción larga, y a diferencia de la porción larga, la porción corta del bíceps femoral tiene origen directamente
en el fémur. Bien, lo sacamos también, nos queda el grupo interno, donde tenemos al semimembranoso, también naciendo desde, fíjense acá arriba, la tuberosidad isquiática, por delante del tendón del semimembranoso. Este músculo semitendinoso también atraviesa, fíjense, la rodilla en su lateral interno y termina en la pata de ganso junto con el sartorio y el recto interno. Lo escondemos también. Y por último, el músculo semimembranoso, un músculo más grande, nace por detrás del semitendinoso, que termina también, o sea, arranca desde la tuberosidad isquiática acá arriba y termina o tiene su inserción en, fíjense cómo rodea el cóndilo interno por el costado y termina en la parte posterior por debajo del platillo tibial interno. Acuérdense que los músculos posteriores tienen funciones principales de extensión de la cadera y de flexión de la rodilla. Y nos queda un músculo más, reforzando la parte posterior de la rodilla, que es el músculo popliteo, que es un estabilizador lateral de la rodilla. Está, como vimos en la clase de ligamentos, reforzado por muchos ligamentos. Fíjense que el popliteo nace de la cara externa del cóndilo externo del fémur, rodea la rodilla de su parte externa, pasa por detrás del platillo tibial externo, ¿sí? Y se inserta en la cara posterior de la tibia por detrás del peroné. Esos serían todos los músculos que están recubriendo la articulación de la trilla. Gracias y nos vemos en la próxima clase.